publicado e incluso filmado una enorme cantidad de contenidos sobre la figura de Winston Churchill. Es ampliamente conocida su gran trascendencia histórica, principalmente justificada por el papel protagonista que tuvo durante la Segunda Guerra Mundial, tras ponerse al frente de Inglaterra y liderar una nueva política de marcado carácter belicista, para contrarrestar el avance de Hitler en Europa. Tras recibir el cargo de primer ministro de las manos de Chamberlain y del rey Jorge VI, fue el responsable de algunas de las maniobras bélicas más sonadas del conflicto, como la milagrosa retirada de las tropas británicas que habían quedado atrapadas por la pinza del ejército nazi en las playas de Dunkerque en 1940. Sin embargo, detrás de estos grandes hitos históricos, un personaje como Churchill esconde un sinfín de curiosidades que contribuyen a dar forma a una definida e influyente personalidad que, actualmente, más de 50 años después de su muerte, todavía sigue llenando páginas. De la relevancia histórica de Churchill nos da una idea su relación con la revista americana Life. Años antes de su muerte, la prestigiosa revista ya había conseguido publicar en exclusiva las memorias de guerra de Churchill y tras el fallecimiento del ex primer ministro en 1965, no dudó en calificarlo como el hombre del siglo. Para la portada de este último número mencionado se usó precisamente la imagen que vas a ver en el video. Churchill, un prisionero fugado. Antes de lanzarse a la carrera política en la que cosechó tantos éxitos y también algunos fracasos, cuando terminó su formación en la Academia Militar, Churchill se embarcó en varias aventuras como cronista de guerra que lo llevaron a Cuba, India y Sudán, y más tarde a Sudáfrica. En 1899, donde el Imperio inglés luchaba contra los colonos Boers por el dominio del territorio, cayó víctima de una emboscada y fue conducido a un campo de prisioneros en Pretoria del que Churchill consiguió, y tras un largo periplo que lo llevó a Mozambique, alcanzó el puerto de Durban, donde su hazaña ya se había hecho famosa e incluso improvisó un discurso ante el público allí congregado. En la imagen, Churchill ataviado con el uniforme de húsar. Su carrera pública comenzó muy pronto, pero no fue hasta después de un fracaso en unas elecciones a diputado y tras su regreso de Sudáfrica, cuando en las elecciones de 1900 se convirtió por primera vez en miembro del Parlamento. Cuando su trayectoria política llegó a su fin en 1959, Churchill era el inglés que más cargos oficiales había desempeñado: primer lord del almirantazgo, ministro del Interior, de municiones, de la guerra, de colonias, de Hacienda y 2 veces primer ministro. Además, fue miembro del Parlamento ininterrumpidamente durante 60 años. La indiscutible influencia de un personaje como Winston Churchill ha tenido también mucho protagonismo en la pequeña y en la gran pantalla, donde sus apariciones sobrepasan el centenar de veces. Algunas de las producciones más recientes donde podemos verle es en El instante más oscuro, en el año 2007, en la imagen interpretada por el actor Gary Oldman, en la serie de Crown 2016-2017, en Churchill's Secret 2016 o en Malditos Bastardos en 2009. A pesar de que no está claro el origen histórico del gesto, sí parece bastante evidente que el símbolo de la V de Victoria, con el dedo índice y el corazón levantados, se empezó a popularizar durante la primera mitad del siglo XX. Winston Churchill, conocedor de la importancia de los gestos e imágenes más allá de las acciones, empezó a usarlo en sus apariciones en público con la intención de transmitir confianza en la victoria inglesa. Pero hasta que alguien le corrigió, el primer ministro lo hacía con la palma hacia adentro, es decir, mostrando el dorso de la mano, un gesto que en algunos países de influencia inglesa, así como en la propia Inglaterra, es equivalente a que te den. La faceta de Churchill como artista es menos conocida. Durante largos periodos de su vida se dedicó a la pintura como hobby y pintaba sobre todo paisajes y bodegones, pero su aportación creativa fue mucho más destacada en el campo de la literatura. Publicó sus crónicas como corresponsal de guerra, pero sobre todo escribió libros históricos acerca de los grandes conflictos en los que participó. En 1953, la Academia Sueca le entregó el Premio Nobel de Literatura por su maestría en la descripción histórica y biográfica, así como por su brillante oratoria, que defiende exaltadamente los valores humanos. El Reino Unido y los Estados Unidos se han visto implicados en forma común en la esfera internacional en numerosas ocasiones. En 2001, tras los atentados a las Torres Gemelas de Nueva York, Tony Blair, el entonces primer ministro inglés, consideró que un busto de Winston Churchill sería un buen regalo para George Bush, presidente de los Estados Unidos. Pretendía ser un símbolo de la cooperación transatlántica entre ambos países
y de la voluntad de las democracias de hacer frente al terrorismo. En la imagen, la estatua Aliados en Londres que representa a Churchill y Roosevelt. Winston Churchill murió el 24 de enero de 1965. 6 días más tarde tuvo lugar la ceremonia de su entierro, un funeral solemne con honores oficiales, algo que tan solo había tenido lugar 2 veces en los últimos 2 siglos. Fue en ocasión del funeral del almirante Horacio Nelson en 1805 y de William Gladstone en 1898, dos personajes admirados por el propio Churchill. Más de 300.000 personas quisieron transmitir su admiración y respeto por uno de los personajes más importantes de la historia del Reino Unido.